Cordial saludo. Soy Nora Cardona, médica investigadora del Instituto Colombiano de Medicina Tropical y de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Hoy les voy a hablar de una enfermedad que a mí personalmente me apasiona como investigadora y como médica. Es la lepra, que sigue siendo una enfermedad actual a pesar de que está descrita desde hace milenios. Hay muchas definiciones de la lepra. Una de las que me ha gustado es: la lepra es una enfermedad muy enigmática. Esto en el siglo XXI suena extraño, y es que realmente la lepra le falta conocerla muchísimo desde el punto de vista biológico, inmunológico, clínico. Otra de las definiciones es que la lepra no es solo una enfermedad. La lepra causa desfiguración, exclusión de la sociedad, pobreza y estigma. La lepra se ve clínicamente en los órganos diana que afecta a la bacteria, como son el sistema nervioso periférico, la piel y los huesos. La lepra es causada por Mycobacterium lepra, que es una bacteria intracelular obligada. No es cultivable a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para encontrar el medio adecuado para cultivarla. Es un bacilo, es alcohol resistente, ácido alcohol resistente. Se ha podido cultivar en modelos animales como el armadillo de 9 bandas o en el cojinete plantar de ratón, y se ha visto con estos modelos animales que el tiempo de multiplicación de la bacteria es entre 10 a 12 días. Tasa de multiplicación muy lenta comparado con otras bacterias como E. coli, que en 30 minutos ustedes saben que tiene un crecimiento exponencial. De acuerdo a esta tasa de multiplicación lenta, también se puede correlacionar con el tiempo de incubación tan variable y lento que tienen las personas afectadas, que se ha descrito que puede ser de 3 a 20 años. El bacilo que causa la enfermedad fue descubierto por Hansen, un médico que nació en Noruega, y en 1873 vio que en las biopsias de pacientes se veían unas formas bacilares que tenían conospio. Esto es muy importante, que es un hito en la microbiología. De la lepra fue la primera enfermedad que se le descubrió su causa infecciosa. Se empezó a hablar entonces de un agente microbiológico y fue la primera en detectarse cuál era la bacteria causante. Hansen trabajó en un hospital en Bergen, especial para pacientes con lepra. Toda su vida la dedicó a esta enfermedad. Ya en el año 2001 se logró hacer toda la secuenciación de su genoma, y podemos decir que el genoma de Mycobacterium lepra es mucho más pequeño que el de su prima, Mycobacterium tuberculosis. Ha perdido el 40% de este genoma, solo cuenta con 3.2 millones de pares de bases. Esto también nos explica que sus vías metabólicas para ácidos grasos, para fuentes de aminoácidos, está pues muy limitada. Por lo tanto, nos explica algo de que tenga que ser intracelular obligada y que no se haya podido cultivar in vitro. La estructura de la pared es muy similar a la de Mycobacterium tuberculosis, pero vemos que hay unos antígenos específicos como el glicolípido fenólico 1, que ha servido en estos días, desde los 80, para desarrollar pruebas inmunológicas. Hablemos algo de la historia, porque me ha parecido interesantísima la historia de la lepra. Los registros más antiguos datan de Ramsés II y están denominados como papiros de Berlín. Son documentos del Imperio Medio egipcio encontrados a principios del siglo XIX. Una de las primeras enfermedades descritas clínicamente fue la lepra, y fue descrita por Hipócrates, el padre de la medicina, en un libro que él escribió que se llama Nosología de las enfermedades. Él denominó a la lepra como leontiasis, o lepra leonina, o lepra griega. En la literatura médica y científica hay muchos nombres que se le ha dado a la lepra.
Una de ellas también es la elefantiasis, debido a los cambios que produce en la piel, la hipertrofia de las capas dérmicas y de subdérmicas, como una piel de elefante. También vemos en el arte que hay muchísimas obras de arte dedicadas a pintar a estos pacientes, a describirlos clínicamente. Vemos cómo hay dibujos donde hacen exactamente cómo se presentan la lepra negra, la lepra blanca. Vemos que la lepra negra está asociada a la forma más maligna de la enfermedad, con lepromas y daños ya permanentes, desfigurantes, y la lepra blanca, que tiene afección neurológica, con cambios de neuritis a nivel de nervios periféricos, y también, de acuerdo al desconocimiento de la enfermedad, hay alrededor de ella muchas historias y creencias. Dada la gravedad de sus manifestaciones, se creía que era un castigo divino. Y otro hito importante que marca la lepra es que es la primera enfermedad a la que se le ven medidas de salud pública, como las del aislamiento de los pacientes para evitar el contagio en comunidades. De esto hay muchos registros en la Biblia, inclusive Antiguo y Nuevo Testamento. Estas medidas son adoptadas primero pues por el pueblo judío, que están bien descritas en la Biblia, y la lepra entonces a partir del siglo XX es la enfermedad en la que empiezan a desarrollarse los primeros pasos de salud pública. En la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento también muchos datos de que se curan los pacientes. Jesús cura a los leprosos. Sin embargo, esta creencia de curación se dice que era más de la parte espiritual, porque era un castigo divino. Entonces Jesús se dice que curaba este mal o este pecado. Hay en este momento registros, momias antiguas que se han encontrado a las que se le ha aislado el DNA de la bacteria. De la historia entonces vemos que en el siglo VI las pacientes con lepra eran considerados muertos vivos. Hubo legislación para controlarlos y para aislarlos, como la ley lombarda. Los pacientes perdían todos sus bienes, vivían de la caridad pública. Ellos no podían heredar, testar, comprar o vender, y eran aislados. O sea que eran estigmatizados, debían usar unas ropas especiales, sombreros y capas, e ir con una campana avisando que iban a pasar para que les dieran paso. Gregorio de Tours fundó la Orden de San Lázaro en el año 560 después de Cristo, y la Asamblea de Obispos, reunida en el Concilio de Lyon en 583, dio entonces a esta Orden de San Lázaro la obligación o su misión de hacerse cargo de los leprosos. En este momento empiezan a fundar muchos leprosarios en la Edad Media, sobre todo en Europa, en la India, en lugares muy apartados. En este momento todavía existen muchos de estos leprosarios, funcionan. En España está el leprosario de San Francisco, Borja en Fontilles. Hubo en Grecia, Espinalonga, en Creta. Ya muchos de ellos están abandonados, inclusive hay unos que hacen de hoteles. En Colombia específicamente hubo 3, en el Caño del Oro, Contratación y Agua de Dios. Todavía existen como sanatorios donde hay pacientes que están recluidos ya por su voluntad o que reciben el tratamiento en estos sitios. En Estados Unidos está en Luisiana, también está el centro donde atienden pacientes con lepra. Esta es una panorámica
de Agua de Dios, aquí en Colombia, donde existió el leprosario, pero ya se volvió, pues ya es un municipio. Los pacientes con lepra eran tanto su aislamiento que el gobierno hizo moneda y billetes para ellos para que no contagiaran con la manipulación de la moneda a los demás, a las personas sanas, como eran denominadas. Se cree que la lepra fue diseminada en el mundo antiguo por la ruta de Alejandro Magno, que sale de Macedonia, pasa por Mesopotamia, llega a la India, a África, vuelve a Egipto, y se cree que esa fue su ruta de diseminación. Ya Monod y colaboradores en el año 2005 pudieron, a partir del genoma de Mycobacterium lepra aislado de diferentes zonas, establecer que la lepra tuvo su origen en África, pasó a Europa, a Asia y llegó a América con la colonización europea y con la trata de esclavos. En este momento, ¿qué se considera un caso de lepra? De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, un paciente con lepra debe tener los siguientes síntomas: tener lesiones en piel hipopigmentadas o enrojecidas con pérdida de la sensibilidad, compromiso de nervios periféricos demostrado por engrosamiento o pérdida de la sensibilidad, y un examen directo que demuestre bacilo o ácido alcohol resistente. Si estos bacilos no están presentes, se le denomina paucibacilar, y si hay muchos bacilos, es una lepra multibacilar. En el año 1995 veíamos que la lepra seguía siendo pues un problema de salud pública, el cual se determinaba como más de un paciente por 10.000 habitantes. En el año 2000 esta prevalencia disminuyó bastante. En el año 2015 vemos que se reportaron casos nuevos, 211.973 casos nuevos en todo el mundo. Y muchos de los países lograron tener una prevalencia menor de 1 por 10.000, considerándose entonces a la lepra ya como no un problema de salud pública, lo que ha traído bastantes consecuencias. Una de ellas es el olvido de la enfermedad, porque no se considera un problema de salud pública, y en Colombia particularmente se considera como poseliminación. Sin embargo, tenemos en Colombia focos de gran endemicidad en Colombia, como son en los departamentos de Santander, en Cartagena, en Bolívar. Vemos que esta eliminación no es real en ciertos focos hiperendémicos. Por lo tanto, hay que manejar estos términos de eliminación con cuidado y estudiar a la lepra realmente con sus antecedentes epidemiológicos y cómo se ha comportado la transmisión en las diferentes regiones, para poder enfocar medidas de salud pública directamente en los focos donde hay bastantes pacientes. Vemos entonces que la prevalencia ha disminuido, sin embargo, en la incidencia o los casos nuevos de lepra siguen siendo bastante importantes. En Colombia se diagnostican anualmente entre 400 y 500 casos nuevos al año, a pesar de que su prevalencia sea menor de 1 por 10.000. ¿Cómo se transmite la lepra? Se dice, o la teoría más aceptada en este momento, es que es por contacto directo y prolongado con un paciente que generalmente excreta los bacilos por vía nasal. Sin embargo, hoy también hay estudios. Truman y colaboradores han visto en Estados Unidos que la lepra puede ser una zoonosis. En Colombia hemos encontrado armadillos contaminados con la bacteria. Se sabe que el armadillo en las poblaciones tiene tiene bastante importancia, siendo no solo como animal de caza, sino como contacto directo por ser mascota, o sus productos ser usados para la producción de artesanías. Como les había mencionado, el periodo de incubación puede ser de 5 a 20 años, hay tropismos por nervios periféricos, y las formas pasivacilares se ven
asociadas a la lepra tuberculoide y las multivacilares a la lepromatosa. Vemos aquí entonces un espectro clínico de la enfermedad bastante amplio, un polo paucivacilar o tuberculoide y un polo multivacilar o lepromatoso. En el polo tuberculoide vemos que hay una respuesta inmune celular TH1 y en el polo lepromatoso una respuesta TH2. Esto mismo es coherente con el índice vacilar. En los pacientes con el polo tuberculoide los pacientes son paucivacilares y en el polo lepromatoso los pacientes son multivacilares. Se dice que la bacteria llega a las células de Schwann a través de receptores como el alfa-distroglicán que están presentes en estas células y la bacteria se adhiere a ellas con el glicolípido fenólico. Así ellas se hacen endocitosis y afectan entonces a la bacteria. Sin embargo, hay otros métodos de daño de la célula de Schwann, como son la respuesta inmune a la bacteria. Los nervios periféricos más afectados son estos que están en esta diapositiva. Vemos que son el radial, el cubital, el peroneo, el facial, el retroauricular, como los más afectados. Se dice que son los nervios periféricos debido a la temperatura del cuerpo. La bacteria necesita entonces temperaturas más bajas. En cuanto a la clínica, vemos que la lepra puede ser indeterminada cuando está expresada clínicamente como una sola lesión, máculas hipocrómicas o hipercrómicas, bordes difusos, hipoestésicos, no hay afección en este momento de troncos nerviosos. La lepra tuberculoide o dimorfa, el paciente tiene lesiones hipocrómicas, máculas o placas con límites bien definidos, asimétricos, anestésicos, anhidróticos, alopésicos y puede haber inclusive osteolisis. Aquí hay otras fotografías que nos hablan de cómo puede estarse expresando clínicamente esta enfermedad en la lepra tuberculoide. La lepra ya lepromatosa, entonces hay infiltrado difuso de la piel, hay lesiones simétricas, lepromas, hay madarosis, facies leoninas, lóbulos en badajo de campana, puede haber perforación septal nasal, daño del polo anterior del ojo y neuritis. Aquí vemos un paciente con lepra lepromatosa con múltiples lesiones, daños en las manos y signos clínicos en la piel con las máculas extensas con bordes definidos. Otro paciente también con lepra lepromatosa con lepromas abundantes. Y un paciente que ya tiene un daño con facies leonina, ya es irreversible, vemos sus cambios antes de tratamiento y post tratamiento con daños que son ya secuelas de por vida. El paciente también puede hacer reacciones lepróticas que son las que producen las neuritis y las secuelas más graves. La reacción leprótica tipo 1 o reacción reversa es debida a la inmunidad celular tipo 4, se da más en la lepra dimorfa y tuberculoide, son cambios agudos, hay lesiones presentes, hay edema en manos y pies, manifestaciones neuríticas, exacerbaciones de las lesiones con bastante eritema, calor local, síntomas generales graves. Y hay otro tipo de reacción leprótica tipo 2 o eritema nodoso leproso que se debe a inmunidad humoral o tipo 3. Hay factores desencadenantes para hacer este tipo de reacciones lepróticas como infecciones o cambios fisiológicos. Son nódulos eritematosos o hipertérmicos en cualquier sitio corporal, más frecuentemente en miembros inferiores. Hay alteración también del estado general. ¿Cómo se hace el diagnóstico de lepra? Entonces, el diagnóstico es clínico. El clínico, si ve una lesión de lepra indeterminada, debe tener entonces la capacidad de hacer un diagnóstico diferencial con tantas otras enfermedades dermatológicas que tienen máculas o pápulas de borde activo, como son las micosis superficiales y otras múltiples enfermedades dermatológicas. Hay entonces
una coloración de Sil-Nielsen que sí está positiva, entonces nos va a guiar bastante en el diagnóstico. Si es negativa va a ser mucho más difícil, por lo tanto hay que tomar una biopsia, hacer coloraciones especiales como Sil-Nielsen modificado, hematoxilina eosina. La detección de anticuerpos anti-PGL1 también se ha usado para el diagnóstico, sin embargo es más útil en el seguimiento de los pacientes. También se usó la lepromina H y la lepromina A, ahora están en desuso. También hay otras pruebas de detección de interferón gamma que apenas están en investigación, y hay otras pruebas moleculares ya como la detección específica de Mycobacterium lepra por PCR. Vemos cómo se toma la muestra aquí de la linfa o del líquido extracelular con unos clamps. Se hace entonces una punción y se extrae el líquido extracelular. Con ello se hace la baciloscopia, que es una tinción de Sil-Nielsen, y se pueden ver entonces los bacilos ácido alcohol resistentes. Aquí vemos bacilos rosados, acúmulos de ellos que se denominan globias y que pueden hacer entonces el diagnóstico de una lepra multibacilar. En la biopsia, entonces, en la lepra indeterminada vamos a ver que puede haber infiltrado de nervio con inflamación linfocitario que invade entre fascículos nerviosos. En la lepra tuberculoide dimorfa vemos inflamación granulomatosa crónica con filetes nerviosos en forma de bulbo de cebolla rodeado de infiltrado linfocitario. Y en la lepra lepromatosa vemos que hay un infiltrado difuso con predominio mononuclear, con citoplasma muy claro, células espumosas, y hay abundantes bacilos ácido alcohol resistentes. En los anticuerpos vemos que puede ser usado para detección de infección en convivencia, hacer seguimiento clínico, y también se ha usado como predictor de reacciones lepróticas. Esta entonces es una PCR anidada que se ha denominado ARLEP y hace una amplificación de repeticiones en el DNA de fragmentos repetitivos en el DNA de Mycobacterium lepra. Muchas gracias.